¿Qué tal? Bienvenidos a la asignatura de Embriología y Genética. Mi nombre es Daniel Lozano Moreno y el día de hoy vamos a revisar embriología vascular en lo concerniente al sistema arterial. ¿Saben que existen tres tipos de sistemas arteriales en el embrión y feto? Es decir, hay una circulación primitiva que luego cambia para dar la estructura definitiva del adulto. ¿Saben que los embriones tienen dos tipos de aorta? Y, sobre todo, hoy día también aprenderemos las características tan singulares del sistema de las arterias coronarias. Vamos a darnos cuenta, y acá lo podemos visualizar con claridad, que existen sistemas aórticos tanto dorsales como ventrales, sistemas de arterias y venas ónfalo-mesentéricas y vitelinas, y también un sistema umbilical o alantoideo. Por ende, los objetivos de este polimedia van a ser conocer el desarrollo embriológico de todos estos sistemas, incluyendo los arcofaringios, arterias vitelinas, umbilicales y coronarias. Específicamente, como ya se ha revisado en teoría, los arcofaringios tienen su propia arteria, su propio nervio, tienen un desarrollo céfalo o cráneo-caudal y a su vez hay el quinto par que clásicamente involuciona para todas esas estructuras. Como ustedes lo pueden ver, el desarrollo céfalo-caudal implica que los primeros arcofaringios o aórticos, en este caso en aparecer, son el primero y el segundo. Y conforme se van desarrollando el tercero y el cuarto, estos involucionan. Entonces se mantiene la ley general embriológica que conocemos de secuencia céfalo-caudal. De la misma manera, y con propósito didáctico, este esquema lo que busca es orientarlos en que el sexto arco aórtico tiene una circulación de tipo desoxigenada, aunque recuerden que esto es un parámetro didáctico, ya que en el feto las concentraciones de oxígeno son mucho menores en las de un recién nacido o adulto. Por eso es que lo que nosotros esquematizamos en este sexto arco aórtico, tanto derecho como izquierdo, es la circulación de las arterias pulmonares, sea rama derecha o rama izquierda. De la misma manera, y en base a un esquema, digamos, didáctico, se van a dar cuenta que tenemos 6 arcos aórticos que unen las aortas dorsales y ventrales de cada lado. Como ustedes se dan cuenta, este es un esquema teórico. ¿Por qué? Porque nunca los 6 arcos aórticos aparecen al mismo tiempo. Conforme van apareciendo el tercero o cuarto, van involucionando el primero y segundo. Y si ustedes lo ven con precisión, el quinto arco aórtico es bastante delgado, es decir, está yendo a la involución. Entonces, si analizamos las características del patrón vascular, vamos a ver que prácticamente primer y segundo arco aórtico tienen una representación en el adulto bastante reducida. El tercero y el cuarto sí van a dar componentes importantes del sistema arterial definitivo. El quinto arco aórtico desaparece y el sexto arco aórtico da las ramas pulmonares tanto derechas como izquierdas. Específicamente derivados de los arcos aórticos relevantes: del primero, las arterias maxilares; del segundo, las arterias del hueso ioides y del estribo; del tercero, la carótida común o primitiva y la porción proximal de las carótidas internas; del cuarto arco izquierdo deriva el arco aórtico específicamente desde la carótida primitiva izquierda hasta la subclavia izquierda; y del lado derecho la porción proximal de la arteria subclavia derecha. El quinto arco habíamos indicado que involuciona en su totalidad. Del sexto arco derecho vamos a tener la rama pulmonar derecha de la arteria pulmonar y en el lado izquierdo la misma arteria pulmonar izquierda con un conducto arterioso. Entonces, cuando analizamos los cambios de circulación fetal a la del adulto, vamos a analizar que son principalmente 4. El primero, ustedes pueden ver en este esquema que hay un conducto que une el tercer arco aórtico con el cuarto arco aórtico de cada lado. Ese se denomina el conducto carotídeo, que tiende al cierre, y ese es un primer cambio en el sistema aórtico. El segundo, y es importante, ustedes se pueden dar cuenta que el arco de la aorta siempre se desplaza hacia el lado izquierdo. Es decir, la circulación derecha aórtica tiende a la involución. Tal es así que después de la séptima arteria intersegmentaria, el segmento de aorta dorsal que lo une con la aorta ventral desaparece. ¿Ok? Otro elemento importante en la circulación es, y esto quiero que lo fijen, fíjense, el tercer arco aórtico forma principalmente el tronco brachiocefálico del lado derecho y la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. Lo que quiero es que traten de localizar en el esquema la subclavia. Fíjense, la subclavia derecha bastante alta, pero la subclavia izquierda está muy caudal, muy desplazada hacia abajo. El crecimiento del sistema nervioso central, el encéfalo, el plegamiento lateral y la introducción del
el campo cardiogénico hacia el interior del tórax van a hacer que estos segmentos se elonguen, que haya un pseudoascenso de la arteria subclavia izquierda. Y esto lo vamos a visualizar en esta gráfica. Como ustedes se pueden dar cuenta, y este es un patrón vascular definitivo, la arteria subclavia derecha se mantiene en una posición alta y la subclavia izquierda se alinea de forma simétrica. Además, ustedes pueden notar que hay unas estructuras de color amarillo que son en las ramas del nervio laringio recurrente, rama del vago, de tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Este elemento, que es el ligamento arterial, es el rezago en el adulto del conducto arterioso. Al tener esa estructura sólida, este elemento va a impedir el ascenso del nervio laringio recurrente del lado izquierdo. Recuerden que los componentes que aseguran el ascenso son el desarrollo del polo cefálico, es decir, el crecimiento del encéfalo y la introducción del campo cardiogénico primario. Finalmente, en este esquema, y esto es lo que quiero que ustedes recuerden, es el crecimiento del polo encefálico y la introducción del tubo cardíaco primitivo lo que va a permitir estos cambios a nivel del sistema vascular. Y esto lo vamos a notar porque fíjense, en este esquema se ve con mucha facilidad que hay un sistema aórtico dorsal relacionado a los sistemas de arcos aórticos que unen aortas dorsales con ventrales y las otras circulaciones que voy a pasar a detallar. Específicamente, y ustedes lo pueden ver, le estamos poniendo colores diferentes porque las arterias vitelinas clásicamente tienen circulación, entre comillas, de menor oxigenación en comparación con las arterias umbilicales. Cuando hablamos de vitelino u ónfalo mesentérico, vamos a recordar que siempre vamos a hablar de los elementos precursores del tubo intestinal. Y cuando hablamos del tubo intestinal, recuerden que hay tres segmentos: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Y cuando hablamos de las arterias que nutren este tubo intestinal, hablamos de las arterias del mesenterio dorsal. Es así que la porción del tubo anterior es irrigada por el tronco celíaco, la porción del intestino medio está irrigada por la mesentérica superior y la porción final, el intestino posterior, está irrigado por la arteria mesentérica inferior. Y acá tenemos un esquema básico. Como ustedes recuerdan por anatomía, el tronco celíaco está formado por la confluencia de tres grandes vasos arteriales: la arteria hepática común, la gástrica izquierda o coronaria estomáquica y la arteria esplénica. No se olviden, estos vasos son las arterias del mesenterio o en este caso del intestino anterior. Las del intestino medio están irrigadas por la arteria mesentérica superior y la parte final, las arterias del intestino posterior, están irrigadas por la arteria mesentérica inferior. Cuando hablamos de las arterias umbilicales, y esta es parte importante, la definición de un sistema arterial no se basa en el contenido de oxígeno, sino en considerar que son vasos eferentes del corazón, es decir, que van del corazón hacia la periferia. Entonces, así vamos a entender que las arterias umbilicales tienen menor nivel de oxigenación que la vena umbilical. Por eso es que en la presentación lo pusimos en color azul, indicando que son uno de los vasos más desoxigenados del feto. Recuerden que son ramas ventrales de la porción terminal de la aorta dorsal, que tienen un origen inicial de la arteria ilíaca común y luego se desplazan. De tal manera, en el adulto vamos a tener dos representaciones. La porción proximal más cefálica va a estar relacionada a la arteria ilíaca interna y las arterias vesicales superiores de cada lado. Y las porciones distales o caudales van a dar apoyo a la pared abdominal, formando los ligamentos umbilicales mediales. Ojo, mediales, tanto derecho como izquierdo. No forman los ligamentos umbilicales medios. El ligamento umbilical medio es uno solo, por definición, y está conformado por el uraco. Es un error muy común la confusión de estos términos. Finalmente, darles un pequeño alcance sobre la circulación coronaria. Recuerden que las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta e irrigan el principal órgano desde el punto de vista de sentido vital, que es el corazón. Entonces, por eso es muy importante conocer la estructura vascular de las arterias coronarias. Fíjense que vamos a tener varios elementos embrionarios que confluyen. Unos de ellos, los angioblastos distantes, es decir, hay células vasculares primitivas que van a migrar buscando la placa cardiogénica. Estos elementos a distancia se van a relacionar con las células del tubo cardiogénico, específicamente la capa más superficial que se denomina epicardio. Este epicardio va a inducir cambios mesenquimatosos
en el miocardio, que es la capa subyacente predominio vascular, es decir, va a convertir el endotelio a músculo liso. A su vez, estos dos elementos embrionarios van a recibir un refuerzo adicional, un tercer elemento que se llama célula de la cresta neural. Recuerden que en varias clases hemos mencionado el rol polifuncional de estas células que derivan del neuroectodermo. Pues finalmente, una vez que se forma esta circulación arterial, debe buscar el tronco arterioso. Recuerden que el tronco arterioso está conformado por el tracto de salida de los dos ventrículos. Es decir, estos sistemas arteriales coronarios van a buscar la afluencia, la conexión con el tronco arterioso. Tal es así que si esta conexión es anómala, esto produce una patología que se denomina origen anómalo de las arterias coronarias y es una causa de infartos a temprana edad. Es un elemento que se ve con alguna frecuencia más de lo habitual en la raza negra. Entonces, toda esta situación de migración del sistema coronario hacia el tronco arterioso va a formar un anillo capilar que se denomina peritruncal porque rodea el tronco arterioso. En resumen, no se olviden, hemos analizado 3 sistemas arteriales grandes en el embrión y feto, la de los arcos aórticos que tienen relación con los arcos faringios, las arterias vitelinas que tienen relación con el intestino primitivo y las arterias umbilicales que se encargan de llevar la sangre de la circulación sistémica al lecho placentario. No se olviden, arterias umbilicales con sangre desoxigenada y toxinas. También hemos conocido que tenemos 2 sistemas aórticos primitivos, dorsales, 2 arterias aortas dorsales, derecha e izquierda, y 2 arterias también ventrales y que están unidas por los arcos aórticos. Recuerden que el único elemento que persiste es la aorta dorsal, sobre todo el segmento izquierdo. Y finalmente hemos conocido que las arterias coronarias tienen un origen triple, es decir, derivan de angioblastos a distancia, de células del epicardio y células de la cresta neural. Gracias por su atención y espero que estos conceptos sean reforzados para poder realizar comentarios en clase. Muchas gracias.